reformas a la ley orgánica de la Fiscalía, veto presidencial. De esto hablaremos en República. Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterrosa, es un agrado que me acompañe por la mañana de este martes 23 de octubre para poner a su disposición temas de la coyuntura político-institucional de nuestro país. Lo vamos a dedicar todo el programa para hablar de la reciente reforma a la ley orgánica de la Fiscalía General de la República, reciente, pero esto viene desde julio de este año, y vamos a hablar también del veto presidencial a dicha reforma de este marco normativo de la Fiscalía General de la República. En la primera parte vamos a tener una lectura, un análisis más desde la experticia jurídica, desde el campo más constitucional, para entender un poco mejor este proceso y lo que implica ante los últimos acontecimientos y las menciones que se han hecho, que el presidente va a remitir dicha reforma o dicho acuerdo que hicieron los diputados, que luego fue sobrepasado con 56 votos, a la Corte Suprema de Justicia para que haga un proceso de dirimir si es constitucional o inconstitucional según el alegato que hizo el presidente de la República días atrás. Y en la segunda parte vamos a tener la perspectiva de diputados para que nos den su análisis sobre esto. De momento es un gusto para mí recibir a Carlos Segovia, abogado, y también está conmigo Alexander Martínez, también abogado. Buenos días, bienvenidos a República, qué gusto volvernos a encontrar. Bienvenido, Carlos. Muy buenos días, Carlos, buenos días, amigos televidentes. Un gusto estar aquí pues compartiendo también con nuestro colega, ¿verdad?, en este día. Gracias por tomar la invitación, Alexander, qué gusto, bienvenido a República nuevamente. Un gusto, Carlos, estar con ustedes y para mí es un honor y un privilegio estar en este programa tocando aspectos muy técnicos que tienen que ver con lavado de dinero y con la importancia que tienen las unidades de investigación financiera dentro del ámbito del combate al lavado. Justamente en el segundo bloque de esta primera parte de la entrevista vamos a desarrollar esto, ¿no? Un poco el componente más técnico vinculado al lavado de dinero, el significado del grupo Egmont y estas instancias que tienen que ver con la verificación de las unidades financieras del Ministerio Público, en este caso la Fiscalía General de la República. Pero para iniciar un poco con esto, Carlos, el presidente vetó por inconstitucionalidad el decreto legislativo número 57, que es del 20 de julio del 2018, sobre una reforma al artículo 30 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, la cual básicamente le da grado de autonomía en competencias a la unidad de investigación financiera respecto al titular de dicha institución, del fiscal general de la República. E iniciemos con esto, Carlos. Desde su criterio jurídico, ¿comparte o no las razones del veto presidencial? Bien, en efecto, hemos visto cómo en los últimos días se logró superar el veto presidencial por razón de inconstitucionalidad que el presidente pues había presentado a la Asamblea Legislativa. Recordemos, para que nuestros amigos televidentes entendamos de qué estamos hablando, cuando una ley va a ser promulgada por la Asamblea Legislativa, precisamente porque estamos en un Estado de Derecho, existen los pesos y contrapesos entre los órganos de Estado, de tal suerte que la Constitución le da la potestad al presidente de la República para que cuando la Asamblea Legislativa promulga una ley, él puede observarla o puede vetarla, o bien, si considera, si está de acuerdo con ella, pues sancionarla. El presidente de la República, perdón, a raíz de esta reforma, lo que hizo fue vetar por inconstitucionalidad esta ley. Esto implica que para que la Asamblea Legislativa continuara con ese proceso de formación de ley, tenía que superar el veto presidencial. Eso implica que ya no basta 43 votos de la Asamblea Legislativa, que es lo normal para poder promulgar una ley, sino que entonces ahora se necesitaría de 56 votos cuando mínimo. Se lograron 58, entiendo, y se logró superar entonces el veto presidencial. Y esto a raíz, digamos, de algún grado de presión, ciertamente, puesto que nuestro país se estaba quedando fuera de poder compartir información con esta red, digamos, que es de unidades de investigación financiera internacional, con el objeto de poder combatir eficazmente la corrupción. El presidente al menos ha citado 3 elementos que él considera que es inconstitucional. Y el presidente dice, bueno, veto este decreto, puesto que
al entregarle, digamos, mayor autonomía a la unidad de investigación financiera, se le está quitando competencias a la Fiscalía General de la República, que según Constitución es el ente que debe de tenerlas. Por el otro lado, se le está trasladando, digamos, mayores funciones a la unidad de investigación financiera cuando es exactamente la Fiscalía la que le corresponde, aun cuando está dentro de la misma Fiscalía General de la República. Y nosotros, al menos pues desde mi particular punto de vista, creo que si bien hay algunas consideraciones que pueden hacerse en esto, creo que no es la única interpretación a la cual puede dársele lectura, digamos, de este decreto que la Asamblea ha promulgado, puesto que el decir de que se le está restando autonomía a la Fiscalía General de la República, precisamente ese era uno de los requerimientos que el grupo Egmont ha solicitado. Quien está solicitando esto es la propia Fiscalía General de la República. No es que es un capricho arbitrario de la Asamblea Legislativa quitarle atribuciones a la Fiscalía, sino todo lo contrario, la misma Fiscalía, en aras de poder, digamos, cumplir con estos requerimientos, es quien está solicitando estas modificaciones a su propia ley orgánica. De tal suerte que considero que es muy discutible realmente la posición del presidente, pero ¿quién es quien va ahora a resolver esa disputa entre el órgano legislativo y el órgano ejecutivo que se está ahora solicitando? Vamos a abordar justamente esta pregunta que formula Carlos, es ¿quién asume esta competencia? ¿Es la Corte Plena? ¿Es la Sala de lo Constitucional, que no está configurada en este momento? Ya lo vamos a abordar, pero me gustaría escucharle sobre esto, Alexander. Usted, desde su perspectiva y análisis jurídico, desde su criterio profesional, ¿comparte o no las razones del veto del presidente de la República por inconstitucionalidad? Yo solo menciono dos. En el documento del veto aparecen 4, pero menciono 2. Uno de estos es que confiere autonomía funcional y técnica a un funcionario diferente del fiscal general de la República, y otra de las razones es la creación de una entidad sui generis con carácter autónomo, es decir, funcional y técnico dentro de otra institución autónoma. Básicamente el alegato es que rompe el diseño constitucional. Me gustaría tener su criterio. Bien, si comparte o no. Primero tenemos que partir de que las unidades de inteligencia financiera son obligaciones que el Estado salvadoreño ha contraído, y particularmente la Convención de Mérida, que es una convención de las Naciones Unidas de combate contra la corrupción. El artículo 14 de la Convención de Mérida establece claramente que existan unidades de investigación financiera para rastrear, localizar y detectar lo que se conocen como operaciones sospechosas de lavado. Hay ciertos tipos de criminalidad, como es la corrupción, terrorismo, crimen organizado, que mueven a nivel mundial ingentes cantidades de dinero. Entonces, a partir de eso se crean esas unidades de inteligencia que trabajan de forma recíproca a nivel global para detectarlos a través de los reportes de operaciones sospechosas. Es decir, cuando tú tienes una unidad de investigación financiera, tienes que dotarla de la autonomía técnica y funcional necesaria para que pueda realizar su labor sin ninguna interferencia política, económica, o pública o privada, y esa es la idea de la autonomía que deben partir. No es una autonomía como se entiende en el veto, una autonomía orgánica, sino que es una autonomía técnica, es una autonomía funcional que le permita libertad de investigación y de detección de lavado. Y yo creo que hay algo muy equívoco en el veto, al decir que se le va a menoscabar la función de promoción de la acción penal y de la investigación del delito. No, no, no. Hay unidades dentro de la Fiscalía que se encargan de la promoción de la acción penal. La función básica de una unidad de investigación financiera es recopilar información, analizarla, darle valor y posteriormente comunicarlo a aquellas instancias policiales y del Ministerio Público Fiscal que van a proseguir la acción. Entonces, más me parece que es un argumento muy escaso de fuerza, como también el argumento que se señala de que el GAFI, como también el Grupo Egmont, son instituciones que no tienen o no nacen de un convenio internacional. El hecho que no nazcan de un convenio internacional no significa que el Estado salvadoreño no sea de alguna manera colaborador con sus recomendaciones. Las recomendaciones fijan un estándar internacional
que todos aquellos países que tienen la finalidad de combatir el lavado, la corrupción, el terrorismo y el crimen organizado, deben de cumplirlo. Hay que reconocer que la criminalidad del nuevo milenio es una criminalidad que no tiene límites en las fronteras. El derecho penal sí tiene límites. Por eso es que la cooperación internacional en estos temas es más que importante, y hay que decir que esas son las razones que debieran de avalar esa autonomía técnica y funcional de la UIF. Debo de hacer una pausa, pero al regresar me gustaría que hablemos un poco ya del escenario que llega a la instancia jurisdiccional, es decir, ¿quién asume esto? Se menciona en la Constitución la Corte, pero si es en específico la interpretación es la Sala de lo Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y los magistrados que se encuentran en este momento, pero también otro aspecto que está vinculado en el veto del presidente, que lo justifica de que se puede buscar otras alternativas, y me gustaría preguntarles si hay otras alternativas además de esto. Una pausa, regresamos. Gracias por ser junto a nosotros en República. Continuamos platicando con los abogados Alexander Martínez y Carlos Segovia sobre la reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y el veto presidencial. Ahora bien, retomando un poco lo que traíamos del bloque anterior, Carlos, Alexander nos daba su posicionamiento sobre por lo menos dos de las razones por las cuales el presidente vetó el decreto legislativo 57 por inconstitucionalidad, pero también aparece un cuarto elemento, son cuatro, solo mencionamos dos, pero el último elemento en el orden en que es presentado en el veto se menciona que el veto por inconstitucionalidad del presidente alega que la recomendación del Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, sobre la autonomía funcional de la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía se puede lograr respetando el marco constitucional sin despojar atribuciones al funcionario. La pregunta aquí ¿es posible hacer esto y no a través de la vía en la cual se ha hecho legalmente, o sea, a nivel legislativo? ¿Hay otra manera, hay otra alternativa para hacer estas modificaciones de la autonomía de la unidad investigativa o de la unidad financiera y de investigación de la Fiscalía General de la República? Ciertamente el grupo Egmont y el GAFIT hace, digamos, algunas recomendaciones a los estados de cómo poder adecuar sus recomendaciones propiamente en sus legislaciones. Y una de ellas habla precisamente que cuando las unidades de investigación financiera están dentro de un ente autónomo, pues entonces les dice, digamos, la manera de cómo debería de hacerse pues esa reglamentación. Sin embargo, ya se ha hecho, digamos, reglamentariamente justamente en la ley orgánica, ley orgánica de la Fiscalía General de la República, las modificaciones que deben de hacerse. Yo no veo realmente otra alternativa distinta de lo que ya se está planteando precisamente por la Asamblea Legislativa para poder cumplir con estas recomendaciones que el GAFIT está diciendo. Precisamente por eso es que la Asamblea Legislativa tomó a bien hacer estas modificaciones en la ley orgánica que fueron a solicitud, repito, de la propia Fiscalía General. Es que si hubiera habido, digamos, otra alternativa, la Fiscalía seguramente la hubiera planteado para poder salir del impasse, y no es así. Así que yo tampoco realmente veo otra alternativa diferente a lo que en este momento tenemos. Hay un aspecto que quiero incorporar a la discusión, ya nos menciona Carlos, básicamente no hay otra alternativa, sino la que ya se ha planteado, que es una reforma de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. Tampoco en el documento del veto el presidente explica si hay otra alternativa u otra manera de cómo hacerlo, pero también quiero aprovechar para escucharles sobre esto, Carlos y Alexander. Tenemos unas reacciones, ayer tuvimos un panel también con abogados discutiendo el caso de Corruptela, y Osvaldo Fessier nos dio una perspectiva, su análisis sobre este caso en particular, sobre el grupo Egmont y también la autonomía de la unidad de investigación financiera. Escuchemos lo que nos dijo y luego tenemos sus reacciones. Veamos. Yo creo que hay buenas intenciones detrás de la necesidad de autonomía a estas unidades. Básicamente lo que el grupo de Egmont va a estar insistiendo en este punto es la necesidad de desligar las unidades financieras de intereses electorales. No puede estar una unidad financiera trabajando al ritmo que le impone una institución que se va a estar guiando no por tiempos reales, sino por tiempos electorales. El tiempo de mi elección, el tiempo de mi reelección, cuando me vayan a cambiar.
Eso es al menos en el plano teórico la perspectiva que me da la impresión tiene el grupo de Egmont cuando habla de autonomía para las unidades financieras, institucionales. Yo creo que se valida en la experiencia de El Salvador y en el caso concreto. Yo creo que cualquier persona que lea la publicación del Faro sobre las intervenciones a las comunicaciones y el tema de la reelección del fiscal, básicamente puede caer en la cuenta de que la intención de dar la autonomía a estas unidades se valida en nuestro país. Bien, entonces ahí teníamos la declaración de Osvaldo Feciel. Menciona un poco, se lleva estas características de la búsqueda de autonomía funcional y operativa de una unidad de investigación financiera porque para evitar que se traslape o que sea influenciado por los procesos electorales, no solo a nivel político, también procesos electorales de titulares o de personas que aspiran a llegar a la Fiscalía General de la República. Me gustaría saber, Alexander, si usted coincide un poco con la idea que menciona Osvaldo o tiene otra perspectiva. No, a mí me parece que es coincidente, ya que las unidades de investigación financiera tienen que ser autónomas técnicamente hablando y funcionalmente, aún encontrándose dentro de una entidad como la Fiscalía. Esto significa libertad para investigar, libertad para evaluar los contenidos de la investigación y proporcionárselos a la unidad respectiva para que realice la promoción de la acción penal. La autonomía es necesaria en el sentido de apartar este tipo de investigaciones tan delicadas de influencia política, de influencia de negociaciones para la elección de un cargo como el fiscal general, cualquier tipo de interés espurio que pueda tener como base el querer manosear este tipo de reportes de investigaciones sospechosas. Recordemos que en El Salvador ya tenemos un incidente muy bochornoso de la divulgación de un ROS, que fue utilizado con fines netamente políticos y electorales. Es así que la autonomía que se busca en estas unidades es sacarla de los vaivenes políticos y dejarla en un ámbito de trabajo altamente técnico de la investigación del delito de lavado y de financiación del terrorismo. Solo hay un aspecto aquí, Alexander, lo consulto, luego escucho a Carlos sobre esto, pero ¿cómo queda un poco bajo el marco de la propuesta que solicitaron la Fiscalía a través de los diputados en esta reforma que se hizo al decreto legislativo 57? Es cómo queda el rol del fiscal general con esto. Es decir, si antes la redacción del artículo decía que el fiscal general organizará y dirigirá la UIF para la investigación del delito de lavado y es una oficina primaria adscrita a la Fiscalía General de la República. Con el cambio se hace una instancia autónoma. El punto es cómo queda la figura del titular o de la persona que está al frente respecto a esta unidad. Digamos, es una instancia con margen de maniobra dentro de una gran institución como es la Fiscalía General. Lo que sucede es que la Unidad de Investigación Financiera dará su evaluación acerca de determinados casos y esto lo comunicará al fiscal para que él realice la promoción de la acción penal. Es decir, en ningún momento la capacidad autónoma de evaluación de operaciones sospechosas queda fuera del marco de la acción penal por parte del fiscal general de la República. Aquí hay una cuestión muy tramposa dentro del veto que dice que menoscaba tanto la investigación del delito como la promoción de la acción que están en el artículo 193, tercero y cuarto de la Constitución. Eso es mentira. El fiscal sigue promoviendo en esos casos y no va a ser la unidad de investigación financiera la que va a ir a los tribunales a promoverlo. Más que todo la investigación que se realiza por parte de las unidades de investigación financiera son indicios relevantes para aperturar una investigación penal y esta investigación penal jurisdiccionalizarla, pero yo solo con una evaluación de investigación financiera no me voy a ir para obtener una condena, solo sirve para abrir investigaciones. O sea, hay que ver esto dentro de su perspectiva como dos instancias complementarias. Una investiga, la otra recibe el informe, sigue investigando y cuando ya tiene el sustento probatorio, pues interpone la acción ante los tribunales. Y se mantiene entonces, solo para aclararlo, Alexander, se mantiene esta lógica entonces que el titular de esta unidad de investigación financiera es nombrado por el fiscal general de la República, por la persona que está al frente, entendería. Sí, sigue manteniéndose eso, pero goza de la autonomía para investigar, para valorar y para pedir informes de forma autónoma sin la anuencia del fiscal general de la República. Entonces, mira, Carlos, la idea es bastante sencilla. El modelo de autonomía operativa o operativa técnica te garantiza mayor eficacia en el lavado o que esté dependiendo de una forma tan absoluta del fiscal te puede garantizar que en un momento deje de operar de forma regular y eficaz
y se convierta en un capricho discrecional del fiscal de turno a quien investiga o a quien no. Yo creo que lo más lógico es buscar todo tipo de instancias que meriten un combate eficaz, y si para eso hay que dotar de autonomía a la unidad de investigación financiera, hay que hacerlo. Ok, ahora otro escenario que me gustaría que nos explique un poco, Carlos, es ayer el secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Roberto Lorenzana, trasladó de que el presidente ha remitido a la Corte Suprema de Justicia la reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. Este decreto número 57, obviamente con el veto que sustenta por inconstitucionalidad el presidente de la República. El asunto es acá, ¿qué sigue en la Corte? Es decir, ante este escenario, ¿qué va a pasar? El secretario de Comunicaciones alegaba que es aplicando según el artículo 138 de la Constitución respecto al tema del veto presidencial. Entonces, ¿qué viene ahora en la Corte Suprema de Justicia? Sí, en efecto, ahora lo que corresponde es que el presidente de la República tenía 3 días hábiles para poder remitir a la Corte Suprema de Justicia el decreto, precisamente para que sea dirimido en Corte Suprema de Justicia la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este decreto. Pero cuando el artículo 137 establece que le da la obligación al presidente de remitirlo a la Corte Suprema de Justicia, tenemos que interpretar esta disposición no de manera aislada, sino que de forma integral. Este artículo tenemos que integrarlo con el artículo 174 de la Constitución, que establece que el máximo intérprete de la Constitución es la Sala de lo Constitucional, no es la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué? Porque yo escuchaba algunas declaraciones de ciertos funcionarios, incluso diputados también de la Asamblea Legislativa, que decían, bueno, celebramos que hayamos superado el veto porque quien va a dirimir esto es la Corte Suprema de Justicia. Y Corte Suprema de Justicia hay, aunque no está suficientemente integrada porque todavía hacen falta 5 magistrados que la integren, que está pendiente su nombramiento, pero por lo menos hay 10 magistrados que pueden resolver. Y eso no es cierto, porque quien debe de dirimir esta digamos, controversia constitucional entre el órgano ejecutivo y el órgano legislativo es precisamente la Sala. Y aquí vale la pena hacer un llamado a los diputados, porque si queremos cumplir realmente con este mandato y estos estándares internacionales y ponernos del lado del combate de la corrupción como país, entonces también tenemos que ser responsables para nombrar de inmediato a los magistrados de la Sala de lo Constitucional para que diriman esta disputa, y no solo esto, sino que todos los casos que ya vienen acumulados de que hoy se cumple precisamente 100 días sin tener una Sala de lo Constitucional. Debemos hacer una pausa, pero al regresar me gustaría que planteemos un poco esos escenarios, porque esto llega a la Corte, si no es que habrá llegado por notificación oficial a la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué pueden hacer según sus competencias los magistrados actualmente de la Corte Plena? Pero también tener en cuenta esto, el proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ¿qué implicaciones tiene? No solo para esto, el control interorgánico, también para otros temas de la coyuntura de nuestro país. Una pausa, regresamos. Último bloque de esta primera parte de República del martes 23 de octubre. Hablamos sobre la reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y el veto presidencial. Estamos platicando con Carlos Segovia y Alexander Martínez. Ambos son abogados, especialistas en el campo también constitucional y en el campo también vinculado al tema de la seguridad. Hay un asunto aquí, Carlos, que me gustaría que ampliemos un poco más. Ya quiero escuchar también a Alexander sobre esto, pero es ¿qué escenarios se dan en la Corte Plena? Usted mencionaba en el bloque anterior y en su comentario que hay que entender esto en función de la complementariedad de dos artículos de la Constitución, el 137 con el 174, pero luego llega esto y hay una notificación a la Corte Plena. ¿Qué debe de hacer la Corte Plena en función de sus competencias? Es decir, hasta dónde puede llegar, pero también puede darse un escenario que esperamos que no se genere por antecedentes en donde la Corte pueda querer o algunos magistrados puedan querer conocer algo que no necesariamente le compete por el ámbito eminentemente constitucional. Sí, en efecto, Carlos, lo que tendría que hacer Corte Plena es recibir obviamente esa documentación que le va a ser trasladada de Casa Presidencial
pero ellos no tienen competencia, Corte Plena me refiero, no tienen competencia para poder resolver ningún tipo de inconstitucionalidad, de tal suerte que lo que tendrán que hacer es esperar hasta que la Asamblea Legislativa nombre a los nuevos magistrados que van a integrar la Sala de lo Constitucional, y hasta ese momento la Sala de lo Constitucional integrada, pues entonces deberá empezar a conocer de esta disputa, digamos, que se ha suscitado. De otra forma no puede resolverse. Y si algunos magistrados pretendieran atribuirse alguna competencia que la Constitución no le da, pues entonces pudiera caer en situaciones incluso hasta de delitos, pues, ¿verdad? Como, no sé, se me ocurre actos arbitrarios, por ejemplo, y entonces ahí es donde tienen que tener cuidado, ¿no? Hay un asunto aquí de distribución de competencias que está marcado en las leyes, en el marco regulatorio del país, pero también mencionábamos un poco antes de entrar al aire, Carlos, que hay jurisprudencia sobre, o sea, hay jurisprudencia que sustenta las competencias de las instancias. Una cosa es la Corte Plena, otra cosa son las salas y las competencias que tienen. Es decir, hay una base de jurisprudencia que puede sustentar de que la Corte, según su alegato, que básicamente la Corte solo puede recibir y esperar. Sí, en efecto, ya hay casos que han sido resueltos por la misma Corte Plena, en donde dice que no tiene atribuciones para poder resolver este tipo de inconstitucionalidades, por ejemplo. Recordaremos ahí algún caso en donde la Sala de lo Constitucional anterior declaró inconstitucional el nombramiento de un magistrado, si no recuerdo, de Corte de Cuentas. Y al ser declarado inconstitucional su nombramiento, buscó un amparo a nivel de Corte Plena. Y eso, pues obviamente sabemos, quienes somos abogados, que eso es imposible, pues, ¿verdad?, de que la Corte Plena ampare a una persona. Precisamente es la Sala de lo Constitucional quien tiene la atribución de resolver los amparos. De tal suerte que la misma Corte Plena rechazó, ¿verdad?, ese amparo y dijo, mire, no, remítase a la Sala de lo Constitucional, puesto que nosotros no tenemos competencia. De tal suerte que, repito, ya hay, digamos, alguna jurisprudencia al respecto que puede dar luz, ¿verdad?, si se pretendiera atribuir Corte Plena una atribución que no le corresponde. Ok, ahora otro asunto que quiere incorporar a la discusión, Alexander, el secretario de Comunicaciones también, Roberto Lorenzana, mencionó en un espacio de entrevista ayer por la mañana, quienes, y lo cito textual, quienes recomiendan al presidente que sancione este decreto legislativo, le están pidiendo al presidente que viole la Constitución, seguramente para después iniciar un proceso en contra de él. Me gustaría tener su reacción. No, lo que pasa es que han entendido el artículo 138 de una forma muy literal con el deberá. No, puede ser que haya cambiado de opinión el presidente y lo mande a sancionar y publicar en el diario oficial. Sencillamente, lo que pasa es que se quieren mantener vigentes las razones que se han dado en el veto y que desea que el órgano, la Sala Constitucional, se pronuncie, que por cierto es una competencia exclusiva de la Sala, como muy bien lo ha dicho Carlos, que está en el 174, inciso primero de la Constitución. No puede Corte Suprema arrogarse competencias que no le competen. Y el dirimir estas controversias entre el órgano legislativo y el órgano ejecutivo, ya hay antecedentes. Hay una controversia 188 que resolvió la Sala Constitucional dentro del gobierno de Francisco Flores. Así que no es nada novedoso dentro del ordenamiento constitucional salvadoreño que la Sala Constitucional pueda dirimir este tipo de controversias. Lo preocupante del caso es que no tenemos sala, ya tenemos 100 días sin sala. Sí. Y este es un ámbito de tiempo que es muy peligroso. Sabes, El Salvador ahorita ha sido suspendido del Grupo Edmond según una resolución que fue notificada el día 12 de octubre de este año. Y si no se soluciona jurídicamente esta situación, pueda que en la conferencia que se dé en julio en Países Bajos el próximo año, el Grupo Edmond decida expulsar a El Salvador. Y de momento suspendido. De momento suspendido. Y a raíz de esto, ojo, se ha incluido El Salvador dentro de la lista negra de los países considerados con riesgo de lavado de dinero. Entonces yo creo que sería bueno instar a los señores diputados a que elijan pronto magistrados de la Sala Constitucional, no solo para resolver este problema, también para conformar Corte Plena, por ejemplo, con relación al pedido de extradición contra el expresidente que se encuentra exiliado en Nicaragua, que también tiene que haber una Corte Plena de 15 magistrados para que pueda tramitar ese caso.
Ok, ya que ha mencionado este punto, Alexander, le pregunto sobre ello y cerraríamos esta primera parte de República con la opinión de Carlos. Por el momento entonces no se vislumbra un acuerdo en comisión política para elegir magistrados. Hemos tenido declaraciones del presidente de la Asamblea Legislativa, reuniones de la comisión política, pero no se llegan a acuerdos. Desde su perspectiva, ¿qué detiene más este proceso? ¿Las elecciones presidenciales o el ejercicio de poder político y búsqueda también de control de instituciones? La institucionalidad salvadoreña está debilitada. Y si no se nombra fiscal para el momento en que se den las elecciones, vamos a tener todavía una institucionalidad más débil. Los políticos no han entendido que estamos en un sistema republicano de pesos y contrapesos. Y aunque no me gusta cómo resuelva una sala constitucional, estoy obligado a elegirla. ¿Y a quiénes voy a elegir como magistrados? A los mejores, no a aquellos que me van a brindar una jurisprudencia favorable a mis intereses políticos o partidarios. Entonces hay que hacer un llamado a los políticos a que entiendan que el sistema republicano se basa en pesos y contrapesos y se necesitan magistrados independientes y particularmente intelectualmente muy técnicos para que puedan resolver este tipo de controversias. Ok, ahora, Carlos, me gustaría escuchar siempre sobre esta misma interrogante. ¿Qué detiene este proceso de elección? ¿El escenario de las elecciones presidenciales y tratar de que se dé el resultado y en función de eso ya hacer los nombramientos? ¿O hay un asunto mucho más fuerte en el ejercicio del poder político, de grupos políticos, de grupos económicos, de tener sus fichas en instituciones, no solo en la Corte, ahora también viene el proceso de elección del fiscal general de la República? Más creo esto último, Carlos, ¿verdad? Creo que en este momento el que haya transcurrido ya 100 días sin que la Asamblea Legislativa haya nombrado a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia realmente dice, y es muy lamentable realmente para nuestro país que esto esté sucediendo, sobre todo porque en este momento, desde mi punto de vista, nuestro sistema constitucional se encuentra roto completamente. Roto porque no tenemos ese balance de poder que ya decía Alexander en su intervención, puesto que no tenemos una sala de lo constitucional que venga a proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos, que venga a dirimir este tipo de conflictos entre órganos de Estado, como el que hemos estado discutiendo esta mañana, de tal suerte que al no tener una sala, un ente que venga a resolver esto, debilita la institucionalidad, debilita el Estado de Derecho. Y yo quisiera quizás tener estos minutos la oportunidad para hacer un vehemente llamado a los señores diputados para que elijan de manera inmediata a los próximos magistrados de la Sala de lo Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia en general, bajo los criterios de honestidad, de transparencia, de idoneidad y de independencia sobre todo tipo de grupos, ¿verdad?, que deben de tener. Quiero darle las gracias por haberme acompañado. Carlos, ha sido un gusto. Alexander, ha sido un gusto. Espero que nos volvamos a encontrar también para ofrecer estos análisis técnicos jurídicos de estos procesos que se dan en este momento en el Estado salvadoreño, seguir discutiendo estos tipos de temas de interés. Gracias por haberme acompañado, Carlos. Muchísimas gracias, Carlos, por la invitación. Muy amable, Alexander, un gusto. Gracias por haberme acompañado. Una pausa, continuamos con más entrevistas.